El ingeniero Silvano Aureoles es exgobernador de Michoacán, está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Silvano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Telereportaje. Gracias. Gusto en saludarte. Gracias por el espacio, gracias por permitirme saludarte una vez más. Encantado de estar en tu programa y de estar en Tabasco. Gracias, Silvano. Mucho que platicar. Vaya que hay temas. Sí. Yo quisiera iniciar sobre el asunto de las Fuerzas Armadas. Tú fuiste gobernador y además de un estado complicado en el tema de seguridad. Sí. El presidente ha insistido en que debe prolongarse la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028. Han dado sus razones. El PRI se ha subido a esto, ha hecho una propuesta, ya pasó en el Senado, regresa a San Lázaro. No se ve que vaya a haber problemas porque el propio Moreira ayer declaraba que la bancada la va a respaldar, que era su iniciativa, pero que la mejoraron. Entonces, bueno, esto va a ser una realidad. Pero entre todo lo que se ha dicho, Silvano, se decía, y lo decía el presidente, pregúntenle a los gobernadores. Ellos saben la realidad y saben la necesidad de que el ejército esté en las calles todavía mientras se consolida la Guardia Nacional. Tú fuiste gobernador y la pregunta es, ¿debe de estar el ejército en las calles en tanto la Guardia cobra esa fuerza, esa consolidación que pretenden? Déjame decirte, Emanuel, primero, con todas sus letras, yo expreso mi reconocimiento y el respeto a las Fuerzas Armadas. Te lo digo por experiencia, por haberlo vivido en carne propia. Si no hubiera sido por las Fuerzas Armadas, en un periodo muy crítico para Michoacán, que fue del 2012 al 2015, Michoacán se hubiera salido de control. Recordás que incluso al presidente de la República en turno en ese momento, en aquellas reuniones que se hacían, no sé si aún se hacen, en el Foro Económico de Davos, un grupo de empresarios mundiales le dijeron al presidente, ¿qué pasa en ese estado que se está incendiando? Porque estaba aquello literalmente fuera de control. Y entonces, a partir de ahí, el presidente en ese tiempo, Peña Nieto, ordena y hacen una, ¿cómo se llama? Un decreto para mandar un comisionado con poderes plenipotenciarios a Michoacán a restablecer el orden, la gobernabilidad, que estaba aquello fuera de control. Pero quienes hicieron realmente el trabajo fue el Ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas. Pero siempre expresaré mi gratitud y mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Luego, hay un debate falso, Emanuel, y se los dije a los propios dirigentes de los partidos, a los que pude, y les dije a muchos legisladores, el debate no es Guardia Nacional sí o Guardia Nacional no, el debate no es Fuerzas Armadas sí o no, las Fuerzas Armadas van a tener que estar, porque han estado durante 18 años ininterrumpidos. El problema de fondo es que no tenemos una estrategia integral de combate a la criminalidad y a la inseguridad pública. Los países que han logrado superar este problema, Emanuel, y te voy a poner 3 ejemplos. España, que después de muchos problemas en materia de inseguridad, de violencia y de terrorismo, lograron resolver el problema creando la Guardia Civil Española, que se profesionalizó, que desarrolló capacidades, uso de tecnología, y ahora la cosa es radicalmente distinto. Y un ejemplo de guardar las proporciones en América Latina, pues es Colombia. La Policía Nacional Colombiana, con sus asegúnes por lo que implica en este país el tráfico de la cocaína, pero pusieron orden al problema grave que tenía. Entonces, acá tenemos invertida la pirámide, y yo te lo digo porque fui presidente municipal, fui gobernador. Cuando yo llego a Michoacán, solo 2 municipios tenían policía, Zitácuaro y Zamora. Te hablo de 113 municipios. Bueno, ¿dónde radica, a mi juicio, la principal debilidad, Emanuel? Las policías municipales o el gobierno municipal tiene el mandato constitucional de hacerse cargo de la seguridad en el ámbito de su territorio.
Los presidentes las presidencias municipales, el gobierno municipal no tienen ni para pagar la luz, mucho menos para pagar policías, comprar equipo, capacitar a sus elementos, certificarlos. No lo hay. ¿Y no lo hay por qué? Porque no tienen el recurso. ¿Sabes cuánto les toca a los municipios? Cosa que vamos a cambiar ahora que yo sea presidente de la República, porque yo soy municipalista. Vamos a invertir la pirámide. Hoy es la fórmula de coordinación fiscal 80-20. Del presupuesto federal participable, solo se les da a los estados y municipios 20 centavos. La federación se queda con 80 centavos de cada peso. De esos 20 centavos, los estados se quedan con 16 centavos y a los municipios les mandan 4 centavos. Entonces es imposible que en esas circunstancias se pueda atender. Así haya la Guardia Nacional Mundial. No se va a resolver si no se atiende el problema de abajo. Entiendo, ese, digamos, es tu propuesta, tu diagnóstico de lo que se tendría que hacer. Pero, dadas las circunstancias que hay, es positivo que el ejército continúe. Tú como gobernador lo viviste. Sí, yo lo viví. Y siempre pedí el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque, ¿viste lo que pasó en Guerrero antier? Claro, sí. Terriblemente lamentable, doloroso, este acontecimiento. ¿Quién puede enfrentarse a eso? Pues el ejército. El ejército, Emanuel, o la propia Marina. Ni siquiera los policías estatales, mucho menos 7 elementos de la policía que tenía el municipio. ¿Se está militarizando el país? No, ¿Cómo han argumentado? Ese es un concepto equivocado. Decir que es una militarización. No, establece lo que se corrigió, por cierto. Eso me lo acaban de explicar el senador Mancera, el coordinador de los diputados, de senadores del PRD, que por cierto ha sido muy vapuleado. Le expreso mi solidaridad y aprecio, porque él dijo con mucha claridad: si todo esto se acepta, lo que yo he redactado, pues él es doctor en Derecho, si algo sabes de eso, además del Instituto de Jurídicas de la UNAM, tiene experiencia en esa materia. Era un párrafo así lo que llegó de la iniciativa, y lo que se agregó son 3 hojas o 4. Yo aquí lo traigo en mi teléfono. Sí, dicen que se completó mucho completamente. La propuesta. ¿Qué dijo el senador? Si esto se acepta, yo quiero votar a favor. Porque, bueno, pues yo lo hice, yo lo redacté. Entonces, ¿para qué dijimos que sí y luego dijimos que siempre no? A ver, es necesario, y te voy a dar otro dato, Emanuel. Otros datos. El ejército y la marina tienen el 75% o más de confianza de la sociedad. Segundo, hoy la Guardia Nacional es esencialmente soldados y marinos. Si ese quinto transitorio de la Constitución no se reforma y en el 24, marzo del 24, soldados y marinos se tienen que, o dicho de otra manera, la Guardia Nacional pasa a gobernación o pasa a no sé a qué va a pasar con los soldados y los marinos? Pues se van a regresar a sus funciones, a los cuarteles, porque ellos decidieron ser soldados. Decidieron ser marinos por el uniforme, por el patriotismo, por lo que quieras y mandes. Hay mucha gente que le gusta la actividad castrense. Pero dicen, no, ahora ya no vas a ser militar, ahora vas a ser policía, que vas a andar persiguiendo malandros en las calles. Y pues obviamente, estando ahora la Guardia Nacional conformada en más de un 90% por elementos de las Fuerzas Armadas, pues si eso cambia, se quedaría la Guardia Nacional como con 10,000 elementos. Entonces yo digo, a ver, no solamente lo digo yo, es necesaria, yo diría, como están las cosas, indispensable el auxilio de las Fuerzas Armadas en la protección de las ciudadanas y los ciudadanos. Silvano Aureoles, entonces todo lo que hemos escuchado en cuanto a la argumentación es politiquería, es grilla, es todo esto que se pone en la ruta del 2024. Se engancharon en un debate incorrecto, en un falso debate. Porque estamos hablando de PAN, estamos hablando incluso de PRI, porque hay un segmento del PRI que está en contra, y del PRD.
Sí. Por ejemplo, el senador Fósil votó en contra. Exacto, Fósil votó en contra. El tabasqueño. Que mira, no hay que juzgar, yo no... Todo esto es un tema político. No están show. pensando en el país. Ese es el problema. Porque la gravedad de lo que se está viviendo en el tema de violencia en México es terrible. Pues queda en evidencia con lo que ocurrió antier en Y luego mataron Guerrero. Asesinaron a la diputada de en Morelos. Sí, claro. Y luego la balacera esa misma tarde en Uruapan, Michoacán. O sea, a ver, es un falso debate. Vayamos al fondo del asunto. Decías tú, es show. Es show. Lo que pasó en el Senado fue un show. Pues es lamentable porque el país está en juego. Es que no se puede poner por delante el interés de un partido, por muy legítimo que sea, el interés personal o una postura ideológica que luego a veces raya en el fundamentalismo, porque los que hoy se rasgaban las vestiduras diciendo que no, hace unos años decían que sí. Digo, también los que hoy votaron a favor hace unos años decían que no. Claro. No. Entonces, el show. Ahora, querido, Silvano, el dirigente Manuel de tu partido, Zambrano, pues está totalmente en contra. Mi respeto. ¿No has platicado con él, con tu dirigente nacional? Platicamos previo a el día de la... asistimos a la toma de protesta de la gobernadora de Aguascalientes y ese día platicamos, después de ya no lo he vuelto a ver. Yo creo que se tienen que ubicar en su justa dimensión y serenar los ánimos, porque vienen otras cosas más importantes. Yo te voy a decir una. A ver, no nos quedemos atrapados en el debate de si sí la Guardia, si el Ejército. Vienen otras muy importantes y yo quiero saber qué vamos a hacer en la reforma electoral. ¿Qué es lo que sigue? Porque ahí sí yo digo, esta idea de desaparecer el INE y de todas... ¿Qué han dicho que no desaparece el INE? Eso no debería de ser. No conozco a detalle la iniciativa, pero yo digo, este capítulo debe de cerrarse, ya se aprobó en el Senado, en Cámara de Diputados no tiene problemas con los votos, porque el PRI... Además, ellos presentaron la iniciativa y seguramente la van a acompañar. Entonces hay que cerrar ese capítulo porque el país tiene otros problemas todavía muy urgentes que atender. Las 8 de la mañana con 42 minutos. Estamos en esta plática con el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Vamos a ir a la pausa, regresamos para seguir conversando con él. ¿Por qué se complicó tanto Michoacán? ¿Cómo llegaron a este escenario de violencia que enfrenta el Estado? Telereportaje. ¿Cómo llegó Michoacán a complicarse tanto en el tema de seguridad, este estado de violencia que se vive desde hace años? Silvano Aureoles, exgobernador, ¿qué nos dices? Déjame, te comento antes, Emanuel, una cosa que para mí es muy significativa. ¿Sabes que un michoacano fue gobernador de Tabasco? El general J. Mújica. Así es. Francisco J. Mújica. Me estaba acordando ahorita porque en algún momento vine acá y pusimos acompañé ahí a poner una estatua de uno de los grandes generales de la revolución y un hombre muy visionario, por cierto, de los principales redactores de la Constitución. Artículo 3º, artículo 27 y artículo 123. La educación, la tierra, la propiedad del subsuelo y el empleo, los trabajadores. Pero bueno, regreso a lo que tú me comentabas. A ver, se complicó mucho Michoacán. Pero déjame decirte un dato. El periodo más crítico que tuvo Michoacán, quiero hacerlo rápido porque me tienes que preguntar a qué vengo. Claro. Y ando regresando a Tabasco porque voy a ser presidente de la República, ese es el tema. Tu paisano me va a tener que entregar la banda presidencial en el 24. Ya hablaremos de eso. Entonces, te decía, el periodo crítico, 2012-2015, en donde se descompuso todo. Los delincuentes despachaban en casa de gobierno y cuando yo llegué en octubre del 15, había 5 grupos que se atribuían la seguridad pública del Estado. La estatal preventiva, la Fuerza Ciudadana, la Fuerza Indígena, la Fuerza Rural y los autodefensas. Era un masacote. Andaban en vehículos sin placas, en vehículos robados, el que fuera te podía detener, decía que él era policía. Autoridad.
Y entonces, el 16 de febrero de ese año, 2016, decreté la desaparición de todo eso porque en la lucha por pacificar el Estado, Alfredo Castillo, que fue el comisionado por el presidente, pues echó mano de todo, entre ello de las propias autodefensas, le dieron credencial, le dieron licencia y los convirtieron, entre comillas, en parte de la policía, de las policías o de las fuerzas del orden. Entonces yo los di de baja a todos y creamos solamente una corporación que es la Policía Michoacán. Del 15 al 18, Emanuel, logramos las mejores estadísticas, no nuestras, sino del Sistema Nacional y del INEGI. En delitos en general, estuvimos siempre en el número 23 o 24, donde el 1 es el más complicado y el 32 el más tranquilo, que casi siempre era Campeche o Yucatán. Y llegamos a estar en el número 12 en lo que tiene que ver con delitos de alto impacto, principalmente en el homicidio doloso. A partir del 2018, que se cambia otra vez, porque ese es el problema de México, que llegan los gobiernos y piensan que están empezando de cero, que están descubriendo el agua tibia, el hilo negro, y entonces a partir de 2018, diciembre del 18, cambia radicalmente y anuncia el gobierno federal una nueva política. Yo siempre la he criticado, porque es una política errónea, es una política equivocada en materia de seguridad. Para que te des una idea, hicieron en todo el país 267 regiones, la dividieron, cosa que yo le dije en su momento a Durazo, a ver, pues mejor hubieran hecho 300 regiones, porque a mí yo no me chupo el dedo. Lo que ustedes están haciendo son distritos electorales, porque además lo están haciendo que coincida con los distritos electorales federales. Entonces, tu política de seguridad es electoral, a mí no me engañes, están haciendo eso. Y luego, para colmo de los males, nombraron a coordinadores de las mesas para construir la paz, a los servidores de la nación, a los delegados políticos, a los delegados de los programas del bienestar. A ver, pues, como jodidos, una persona que más son activistas de Morena, los convierten en coordinadores de las mesas de seguridad. Espérate, pues si no estamos jugando a la comidita, este es un asunto muy serio. Todo el esfuerzo que se tenía de cómo coordinábamos con Fuerzas Armadas, con la Fiscalía General de la República, o creo, sí, no, todavía ni siquiera había Fiscal General de la República, el CISEN. Había trabajo coordinado, había investigación. ¿Hoy no lo hay? Hoy no lo hay. No hay nada. Manuel, desmanteló el gobierno federal todo. La Fiscalía General de la República, con mucho respeto porque conozco bien y es un gran hombre, Gersmanero, pero pues no tiene capacidad de atender nada. Antes la Fiscalía tenía una unidad especializada para irse a los estados, hacer inteligencia y poder ir sobre blancos objetivos. Hoy no, están más ocupados en los casos políticos y eso es muy lamentable, porque no hay. Alguna vez fui a verlo yo para ver temas de Michoacán y me dice, bueno, sí, pero me lo tienes que solicitar y luego tenemos que firmar un convenio. Dije, espérame, mi señor, ¿cómo? Si atender la delincuencia organizada es una responsabilidad del gobierno federal, está establecido en la ley. Sí, pero no tengo capacidad, entonces firmamos un convenio para que tú me ayudes allá y así sí le entramos. Bueno, esa es la triste realidad en la que está. ¿Tiene remedio Michoacán, Silvano? Tiene remedio, por supuesto. Lamentablemente, esta ineficacia, y perdóname por el término, si es muy duro, esta incompetencia de muchos de los gobiernos emanados de Morena, que solo quieren emular al presidente de la República y se pasan inventándose cosas y que se les ocurren cosas. Yo tenía una corporación sólida, que inspiraba e imponía respeto. No, llegan y desmantelan y hacen una guardia civil. ¿Guardia civil? Sí, se llama guardia civil. Unas patrullas ahí todas, para ningún lado, que parecen más unidades de auxilio vial que de policías que cuiden a los ciudadanos. Es que es para gobernar, hay que saber gobernar y hay que tomársela en serio. Claro que Michoacán tiene remedio, es un gran estado y lo demostré con hechos. Disminuimos el secuestro en un 95%, Emanuel. La extorsión,
el cobro de piso lo eliminamos. Hoy regresó el cobro de piso, hoy regresó la extorsión a los presidentes municipales, lamentablemente muchos asesinados y otros desaparecidos. Muy complicado. Muy complicado, pero claro que tiene remedio si tiene un gobierno competente. Las 8:52. Vamos a hechos específicos. 5 de julio de 2021, Silvano Aureoles acude a la Suprema Corte para presentar pruebas que aseguraba tener sobre los vínculos entre el crimen organizado y Morena. 27 de julio de 2021, Silvano Aureoles acude a la OEA para acusar que México puede convertirse en un narcoestado. 14 de septiembre de 2021, Silvano Aureoles acude a la CNDH a presentar una denuncia por violación sistemática de derechos y para proteger las garantías individuales. 27 de septiembre del 2021, a unos días de concluir su mandato, Silvano Aureoles declara ser un perseguido político por el régimen de la 4T, ya que dijo que no permite las voces disidentes ni el señalamiento. En febrero pasado, el nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó denuncias penales por manejo irregular de 5,000 millones de pesos en contra de 4 exfuncionarios públicos de Silvano Aureoles y un representante legal de una empresa privada. Los funcionarios están acusados de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nomás les faltó que también por haber sido reinas de la primavera. El 27 de abril de 2022, el portal, sin embargo, publicó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal presentó una denuncia contra el exgobernador ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, porque durante la administración de Silvano Aureoles se consumó una presunta red de corrupción que tejió desde que era diputado federal para desviar recursos públicos a través de empresas fachada y lavadores de dineros. Vamos por partes, Silvano Aureoles. Primero, ¿tienes pruebas de estos vínculos entre el crimen organizado y Morena? Se los demostré. Y como hice yo esta denuncia pública en una entrevista en un medio de escucha nacional el 23 de junio del 2021, y luego presenté la denuncia, fui a Palacio Nacional a petición del señor presidente de la República, que me dijo que si tenías pruebas que las llevara. Las llevé, no me recibió, entiendo sus ocupaciones, no me recibió. Me fui a la Suprema Corte, entregué pruebas y una propuesta, además, porque no solamente se vale criticar. Yo entiendo que esto es un tema sumamente delicado que no puede abrirse tal cual, no, porque es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad. Pero estas pruebas, ¿en qué consisten? No me digas cuáles. Ahí voy. Fui a la Corte, fui a la Fiscalía General de la República, formalmente formulé una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Me fui después al Senado de la República porque estaba la comisión permanente funcionando en el Senado. Me recibió el presidente de la comisión y me recibió el presidente de la Junta, el senador Ricardo Monreal. Luego me fui al INE y después a las instancias internacionales. En todos estos lugares dejaste las pruebas. Dejé pruebas cuidadas, entregadas a los titulares. Luego, lo más importante, Manuel, es lo que después de todo esto determinó o concluyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si tú revisas el debate que dieron los magistrados, reconocieron la injerencia del crimen organizado, de un grupo del crimen organizado, en la elección del 21 en Michoacán para gobernador del estado, porque le llevé las pruebas. ¿Es específicamente en Michoacán estas pruebas o es en el país? Porque eso... No, yo presenté datos, pruebas, de Michoacán. De Michoacán. Entonces estamos hablando vínculos entre el crimen organizado y Morena en Michoacán. Yo creo, no. Puedo decirte que lamentablemente, como lo dije esa vez, el crimen organizado ha usado a Morena en prácticamente todos los estados
para ganar municipios y para ganar estados. O sea, no es solamente Michoacán. Pero las pruebas que presentaste fueron de Michoacán. De Michoacán, sí, claro. No, yo de otras entidades no tengo elementos para afirmarlo, más lo que está publicado en medios y lo que se conoce de manera abierta. Pero en el caso de Michoacán, sí, presenté las pruebas, tanto que no se anuló la elección de Michoacán, porque algo pasó con la magistrada y los magistradas y magistrados. ¿Algo raro? Creo que les dio, no quiero decir miedo, pero algo pasó, algo hubo ahí, y yo creo que más bien... ¿Los intimidaron? Precaución, yo creo que fue precaución. Más que intimidarlos, el no quererse confrontar con Palacio Nacional. Decidieron mejor no meterse en líos, porque el tribunal, ¿te acuerdas que venía de un jaloneo? Pero se han confrontado, Silvano, hemos visto los distintos asuntos. Venían de un conflicto... Y están... En ese momento, Emanuel, tenían incluso un presidente interino por los conflictos internos que tenían entre magistradas y magistrados. Pero bueno, lo que importa es al final el resultado. La diferencia entre el gobernador, el hoy titular del Ejecutivo Federal más conocido como Juanito Bedoya, es de 14,000 votos entre el supuesto ganador y el segundo lugar. 14,000 votos. Esa fue la diferencia con la que yo gané el municipio de Zitácuaro cuando fui presidente municipal. Y obviamente, Manuel, es un cinismo. Una elección cerrada. Puede ser una elección cerrada. Sí, se vale. Puede ser hasta de 2 o 3 votos, siempre y cuando esto sea lícito y apegado a la ley y al respeto a la voluntad ciudadana. Esa elección de Michoacán la ganaron a la mala y la ganó un grupo delincuencial. Por eso ni autoridad moral tienen estos amigos para andar. Si esto fuera así, ¿no habría tranquilidad en Michoacán, Silvano? Es que fue con un grupo, porque toda esa diferencia de votos es en un distrito local de 24. Ahí se sirvieron con la cuchara grande. ¿Y ese grupo es el que está confrontado con los otros? 750-0 en todas. Ni los representantes de los partidos de oposición votaron por ellos. Eso no puede ser. Ni siquiera desprendieron las boletas de los blogs. Entonces, ese es un grupo. Porque hay muchos grupos, Emanuel, que operan en todos los estados. Este es un grupo específico muy claramente identificado. Y entonces quieren tapar con una cortina de humo denunciándome. Dicen que 50,000. Luego ayer dijo la Contralora que no, que eran como 12,000. Luego dijeron que no, que eran 5,000. O sea, a ver, no. Yo aquí estoy. Y si hay algo indebido, respondo por ello. Porque en todas las administraciones cuando se cierran, siempre hay auditorías. Y un escenario como el de Cabeza de Vaca no vamos a ver con Silvano Aureoles. De ninguna manera. Que por cierto, tuvo todo el tiempo del mundo solidaridad. Francisco García Cabeza de Vaca para salir del país. No sé si se espera, sí, hay un informe de migración que indica que ya salió del país. No, emitieron una alerta migratoria, pero no se sabe si salió. Bueno, no, que yo sepa, no. Pero el tema, Emanuel, es mi amigo Cabeza, lo respeto y le expreso mi solidaridad. Desde el pasado 28 de septiembre, 2 días antes de entregar la gubernatura, Cabeza de Vaca habría abandonado el país. Esto han ventilado fuentes del Instituto Nacional de Migración. Estos informantes han indicado que el panista estaría escondido en Estados Unidos, por ello se emitió la alerta migratoria. El 28 de septiembre se habría ido este personaje. Te digo, no me quiero meter con su tema. Respeto a Cabeza de Vaca, es un hombre valiente. Ha sido un crítico muy fuerte del actual gobierno federal y de los integrantes de este partido Morena. No sé, yo no juzgo a nadie ni comparo. Y menos con uno que es mi amigo, Cabeza de Vaca. Pero no, yo aquí estoy, Manuel. Y si algo se requiere, soy el primero en que me voy a presentar. Porque a mí no me andan con cosas, ni me andan cargando muertitos que no debo. Las 9:01, tengo que ir a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Silvano Aureoles. Silvano, ¿México es hoy un narcoestado? Volvemos. Telereportaje. En julio del 2021, Silvano Aureoles dijo que México podría convertirse en un narcoestado.
Estamos a 7 de octubre del 2022. Le pregunto a Silvano Aureoles, ¿México es un narcoestado? Estamos en la antesala. Seguimos Manuel, en la antesala. El riesgo de que México se convierta en un narcoestado sigue latente. Y yo lo alerté a tiempo. Esa postura mía que hice en el 21, después ahí muchos me acusaron de todo lo que quisieron, de que me estaba blindando porque me iban a meter a la cárcel, era para tener aquí lo decimos en Tabasco, que se pone uno el parche, ¿no? Sí, o el guarache antes de la espinada, ¿no? No, lo dije por las evidencias que yo tenía y por todo lo que pude ver que sucedió en el corredor del Pacífico. Y como me quedó muy claro, por lo que yo viví en Michoacán, que las células de la delincuencia organizada han aprendido a ganar o a robarse las elecciones. Entonces, si eso pasa en un estado, pues es muy fácil que lo hagan en todos los estados, y así como lo hicieron para poner gobernadores, pues es muy fácil que lo hagan para poner presidente de la República. ¿Esto no ha ganado Morena? Si no han sido estas células que tú hablas las que han ganado las elecciones. En muchos casos, si no ha sido por el apoyo del crimen organizado, Morena no hubiera ganado. Michoacán. Ese es el caso de Michoacán. ¿Y qué otros casos? Sinaloa, por ejemplo. ¿Ahí también? Bueno, ahí fue lo que por lo menos se conoció públicamente, fue una cosa fuera de serie. Entre otros, para no meterme en Guerrero, válgame Dios, mira, ahí están las consecuencias de lo que se vio antier. Entonces, por eso yo alerto que sí, y más allá de quedarnos en la denuncia de que si ahora este partido que creó el presidente se convierte en la correa de transmisión y de apoyo para que estos grupos criminales controlen municipios y estados, porque ellos necesitan controlar municipios y estados, porque usan a los policías municipales para que les entreguen a enemigos o adversarios o a quien quieren secuestrar. Luego usan las patrullas para moverse, para que no los detecte el ejército o la marina, pues se mueven en las patrullas de la policía municipal, porque las policías municipales son muy vulnerables. Pero, aparte, si le ayudan al candidato o la candidata, pues ya tienen la puerta abierta. ¿Qué les piden a los presidentes municipales en cuanto son candidatos y les abren la puerta? Que les dejen poner al director de Ciudad Pública. Luego ya les piden más, quieren el de obras, luego quieren tesorería, porque también es una fuente de recursos para la delincuencia organizada. Entonces, esa ruta es terriblemente peligrosa. ¿Qué tiene que haber? Tenemos que legislar en la materia, porque la gente no se atreve a denunciar. Cuando se hicieron las denuncias, ¿qué cosa te dicen los magistrados? Bueno, pues sí, pero es que eso hay que probarlo. Ah, sí, ¿qué significa probar? Ah, que yo me traiga a la víctima y al victimario y la víctima lo incrimine y el otro acepte que sí. Bueno, al día siguiente va a amanecer asesinado a toda su familia. Entonces, no hay mecanismos de protección para que eso suceda, para que la gente pueda declarar y acusar que sí violentaron su derecho. Silvano. Y el otro es que se tiene que perfeccionar el sistema de elecciones, el del órgano que organiza las elecciones, para proteger el voto y la libertad. ¿Y no es lo que pretenden la reforma electoral? Hasta donde conozco, no. Porque ¿qué tendría que haber? Yo le planteé al presidente del INE, hay que pensar, y se los dejé por escrito. Por ejemplo, en regiones con esas complicaciones hay que ser centros regionales de votación, en donde esté debidamente protegido, para que los ciudadanos puedan ir a votar sin la presión de un cabrón que está ahí a un lado con la metralleta obligándolo a que vote por lo que ellos quieren. Tengo los audios y tengo todo lo que les decían a la gente que cuando le estaban mandando a votar. Y la otra es, como en otros países, el voto por correo, el voto electrónico, es decir, de tal manera que le quites lo que hoy tiene al alcance una célula criminal, porque hacemos toda una parafernalia, Emanuel, para recoger la papelería, el ejército, la marina, las policías, y llegan a la casa de los representantes de las casillas y ahí se los entregan. Los delincuentes ya saben dónde vive el presidente de la casilla y en la noche van a verlo para que les entregue el paquete, ellos lo llenan, se lo entregan y lo llevan. Experiencia Michoacán.
Eso es lo que yo viví en Michoacán. Las 9 de la mañana, 9 minutos. El presidente. Ahí vamos, ya casi. ¿El presidente López Obrador está involucrado? No diría yo jamás eso, ni tengo evidencia. Hemos escuchado comentarios, versiones, y a la vez que la rumorología es muy especial. Generó muchas sospechas el hecho que él haya aceptado, que soltó al hijo del Chapo Guzmán. ¿Explicó por qué? Explicó por qué, pero él lo aceptó, lo dijo, yo creo que lo dice con sinceridad. Luego, el hecho que haya ido hasta la sierra de Badiraguato a saludar a la mamá de este hombre, ¿cómo se llama? Bueno, el Chapo Guzmán, que ha ido hasta allá a saludarla, también genera sospechas, porque a mí no me recibe, pero va hasta Badiraguato a saludar a la mamá del Chapo. Puras sospechas, no tengo elementos para decir otra cosa. Las 9 de la mañana con 10 minutos. Seguimos en esta conversación con Silvano Aureoles. Es un tema interesante lo que se dio esta semana con tu destape, Silvano. Al final decides que vas a buscar ser el candidato de la alianza a la presidencia. No es que al final me decida, Manuel, qué bueno que haces esa referencia. Es mi proyecto de vida. Decidí algún día ser presidente municipal y fui. Aparte de los cargos en el Congreso, que fui 12 años legislador federal, presidente del Congreso Federal. Decidí ser presidente municipal, lo fui, en medio de toda la adversidad. Decidí como proyecto de vida que iba a ser gobernador de Michoacán y lo fui. Tengo decidido desde hace mucho tiempo que voy a ser presidente de la República y voy a ganar la presidencia de la República en el 24. Un paisano tuyo, un tabasqueño, me va a tener que entregar la banda presidencial porque voy a ser el próximo presidente de México. El PRD de la alianza, si no termina de romperse, algunos dicen ya está rota, es el partido más débil. Bueno. ¿Permitirán PAN y PRI que el PRD ponga candidato? Vamos a la pausa, seguimos platicando con Silvano Aureoles. Telereportaje. El PRD en las últimas elecciones no le ha ido bien, han perdido registro en el estado, hay quienes pronostican que en el 24 pueden perder incluso el registro nacional. Silvano, tú eres perredista. Sí, fundador. Y quieres participar en la contienda presidencial. Y ahí están, si no termina de romperse, y hago la acotación, sí, claro, PAN y PRI, que tienen un mejor posicionamiento que el PRD. ¿Dejarán estos partidos que el PRD ponga candidatos? Se ve difícil. A ver, ¿no? pero aquí hay que precisar cosas, Emanuel. Primero, no es que un partido imponga candidato, porque ese fue el error del 2018. ¿Qué pasó en el 18? El que al final acabó siendo presidente de la coalición PAN-PRD, siendo presidente de uno de los partidos, se puso de candidato. Y entonces, esa candidatura que nunca se legitimó, pues ahí están las consecuencias en las urnas. No se trata de imponer. ¿De qué se trata? Y tampoco se trata de qué porcentaje tiene el partido. Se trata de quién es el mejor candidato o candidata. Y yo les estoy planteando a todos los que han levantado la mano y a los posibles aliados en los partidos que tenemos que ir a elecciones primarias. Se tiene que legitimar la candidata o el candidato y eso debería de darse, Emanuel, en urnas organizadas por el INE. Estás proponiendo que de cada una de estas fuerzas haya un candidato y vayan a una elección para escoger. Ese es un capítulo, pero puede ser el otro. Interesante, ¿no? Pero puede ser el otro. A ver, ¿quiénes quieren? ¿Quiénes aspiran? Alcen la mano, den la cara, vamos a vernos. Entonces, se organiza una elección primaria, preliminar, con urnas, y lo organiza el INE. Y el que gane, ese es el candidato, pero legitimado por las y los ciudadanos. 2, hay resistencias a ese método, hay que construir otro. Y el otro es, ya les propuse también, hagamos 32 debates uno en cada uno de los estados de la República, construyamos un jurado, un comité de personas con una autoridad y calidad moral,
y luego complementemos con una batería de encuestas. Pero tiene que salir de un proceso democrático, abierto, transparente, la o el candidato. Y yo estoy listo para medirme con la o el que me digas de los que han levantado la mano del PAN o los que han levantado la mano del PRI en el supuesto de que se mantenga la coalición. Y si en el PRD hay otra compañera u otras y otros que quieran, que alcen la mano. Vamos, yo voy a recorrer el país porque quiero que la gente conozca primero mi trayectoria, mi experiencia, mi conocimiento, mis vivencias, lo que he vivido en carne propia de un lado y del otro de la mesa como ciudadano, pero también en los cargos públicos, y la capacidad que tengo para gobernar el país. Si hay alguien mejor, siempre sabré reconocer, pero primero hay que probarnos. De hecho, haces el anuncio de que vas a participar y que quieres y que la vas a buscar, y el primer estado que visitas, Tabasco. Déjame, te comento, no es ninguna provocación. El tema es que yo he recorrido ya con Tabasco 7 estados de la República. Hice formalmente el anuncio el 5, que fue la fecha que se acomodó en función de las agendas y demás, y estaba yo invitado a Tabasco a unos eventos, por cierto, convocados por el PRD, que por alguna razón se suspendió, pero yo ya tenía compromisos acá y de todos modos quise venir a Tabasco, que además quiero mucho a Tabasco, es un estado hermoso, gente extraordinaria. Yo venía antes con mucha frecuencia acá, tengo grandes amigas y amigos, y por cierto, Emanuel, Tabasco es un Edén, pero hoy está en el paraíso, hermano, porque primero hace unos años la cantidad de dinero que le llegaba a Tabasco por el petróleo es impresionante, yo tengo las cifras, pero ahora pues está en el mejor de los mundos. Tabasco tiene el gobierno federal y el gobierno federal es de Tabasco, prácticamente todos, empezando por el titular del Ejecutivo, el secretario de Gobernación, el director general del INSABI, y así es una larga lista. Debe de estar leyendo muy bien a Tabasco, porque ni modo que el presidente no apoye a Tabasco, es su tierra. Imagínate, si yo soy presidente de la República, seré muy equitativo, pero con las entidades, pero siempre pues tiene uno su cariño. La preferencia. Sí, pues, la corazón. Identidad, el corazoncito siempre late, ¿no? Entonces yo me imagino que está la cosa bien, ¿no? Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Silvano, ¿tú ves la alianza rota? No. A pesar de todo lo que se ha dicho, fíjate, incluso panistas han, diría yo, denostado, han dicho, no, pues ya sin el PRI no vale la pena ir en alianza con el PRD, como haciendo de menos al PRD por lo que aporta electoralmente. Era, o aportaba, porque partimos de la cifra oficial del 2021. Ahora ya no es esa cifra, y en un año de mi cuenta corre, Emanuel, que el PRD ande en los 8 o los 10 puntos. Porque de eso me voy a encargar yo, de construir con propuestas y animar a mis compañeras y compañeros que vamos para adelante, pero principalmente mi esfuerzo está enfocado a la sociedad civil, a los empresarios, al sector religioso, a las universidades públicas, a los sectores productivos, campesinos, organizaciones de producción en general, gremios, sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, esta hay que construirla. La otra, no depende del porcentaje el candidato. Si eso fuera así, pues entonces, dicen el dicho popular, ¿para qué nos despeinamos? Pues está claro que el PAN tiene hoy un porcentaje mayor. Pero lo vio reflejado en la elección anterior cuando decide que fuera Ricardo Anaya su candidato. Exacto, que impusieron a Ricardo Anaya. Entonces, no puede ser el criterio el porcentaje obtenido. Pero lo va a soltar el PAN, bueno, Silvano. Vamos a verlo. Seamos, pues muy objetivos en ello. Yo creo, primero, que los partidos tienen que aceptar, en el caso de la alianza, Emanuel, que ya no es un asunto solamente de las dirigencias de los partidos o de las cúpulas o de las estructuras partidarias, sino ya es una demanda de los ciudadanos. La gente quiere la alianza, la gente quiere la coalición, porque también para mí sería muy fácil, pues yo me voy solo. Yo solo saco 15 puntos, pero ese no es el asunto. El tema es el país, que quiere la gente que haya alianza, que haya coalición, incluyendo la inmensa mayoría de los militantes, tanto de todos los partidos posibles aliados. Entonces, los partidos
Una, tienen que reconocer eso. Dos, tienen que entender que para ser competitivos tiene que llevar la alianza la mejor candidata o el mejor candidato. Y no es un tema de porcentajes, es la mejor candidata o el mejor candidato. Si no, nos va a pasar lo que el 18, que fue una desgracia. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué crees que no está rota todavía la alianza? Porque en política lo único seguro es lo que ya pasó. Y dice un dicho popular, todavía va a pasar mucha agua por abajo de este puente, a propósito de que en Tabasco hay mucha agua todo el tiempo. Entonces, falta mucho. Es adelantar vísperas. Yo entiendo la coyuntura, mucha polémica, hay sentimientos, pero hay que serenarse y hay que pensar en México, como tú lo decías hace un rato, no pensar en los intereses particulares, por muy legítimos que sean, no quiero decir, no quiero descalificarlos, pero aquí lo que importa es México, y por amor a México hay que trabajar en función de lo que necesita la gente. Yo estoy convencido, mi querido Manuel, que sí se puede. Claro que sí se puede. Ahora, Silvano, han señalado mucho a los chuchos. Pues les dicen tribus todavía, ¿no? En el PRD han dicho que son las tribus. A los chuchos de haberse apoderado de la dirigencia y que le han hecho un daño tremendo al partido. ¿Hay condiciones con los chuchos en la dirigencia para que este partido pueda realizar la alianza, concretarla, etcétera? ¿O debería de haber un cambio de dirigente? Se dicen muchas cosas, Emanuel. Yo tengo absoluto respeto por... son mis amigos, además yo no niego a mis amigos. Y específicamente el actual presidente Jesús Zambrano es un hombre con toda una trayectoria, con experiencia. Lo respetan porque es un hombre que tiene una trayectoria muy importante. Luego hay muchas diferencias entre los grupos. El PRD lamentablemente se fragmentó mucho en grupos, eran tribus, ¿no? Equipos de trabajo, acabaron siendo tribus, que yo estoy convencido y no niego la cruz de mi parroquia, pues yo también pertenezco o he pertenecido a una tribu al interior del partido, entonces no es un asunto de descalificar o enjuiciar, sería incongruente. Y luego, yo no estoy de acuerdo con que se culpe a los dirigentes del partido de que por eso se acabó el partido. No, hay que tener el contexto. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó la militancia en el PRD? O se quedó con un porcentaje más bajo. Pues se fueron con el presidente. A ver, pues si imagínate, 2 veces el actual presidente fue candidato del PRD, era él del PRD, fue dirigente del PRD, y mucha gente se ilusionó y se convenció y se fue para allá. ¿Cómo gana Morena? Pues vaciando al PRD y vaciando al PRI. O sea, hay que tener esa claridad en la circunstancia. No que porque, como están ellos, entonces ya se van. Entonces hubieran ido antes, porque el presidente ahora de la República se fue en el 12 o en el 13. Pero suena fácil, Silvano, no, pues vaciando aquí y allá. La gente al final toma sus propias decisiones. Sí, hay que reconocer también. No es así como que sí, vaciamos y nos llevamos. Autocrítica, ¿no? Pero generó mucha expectativa, la verdad. La posibilidad del triunfo del 18 generó mucha expectativa y qué bueno. A ver, yo creo que no podemos nosotros también cerrar los ojos ante la realidad. Yo soy muy autocrítico y crítico. Pues sí, también no hemos hecho las cosas bien, esa es una realidad y dejamos de construir partido, etcétera, etcétera. Pero lo mío no es el tema partidario. El PRD es heredero de una cultura de lucha, del pensamiento más avanzado, progresista, desde 1919, porque sigue siendo el mismo registro hasta ahora, pero, y por eso creo en este proyecto, y además ¿cómo se llama?, cuando la inspiración que a mí me generó, y todavía me sigue generando evidentemente, el pronunciamiento del ingeniero Cárdenas en su momento, desde allá vengo yo, pero nos ha faltado hacer las cosas bien en el partido, pero yo no ando resolviendo los temas internos de mi partido. Yo voy a ser candidato y espero
presidente de la República. 9:27, varias cosas antes de concluir con esta entrevista, vamos rápido. Uno, en esta búsqueda de recorrido por el país para generar las simpatías, vas a invitar a otros perredistas a que se sumen, por ejemplo, Arturo Núñez, exgobernador de Tabasco, perredista. Voy a convocar, estoy convocando ya, Manuel, a mujeres y hombres jóvenes de todo el país, sobre todo mujeres que no les ha ido bien en este sexenio. Yo creo que las mujeres son el sector social, que por cierto es la mayoría, muy maltratado, ninguneado, desdeñado. Yo nunca había visto en algún gobierno federal que tuvieran amurallado el palacio, que tuvieran 7 hileras de mallas ahí de acero, el 8 de marzo, cuando las mujeres salen a manifestarse. Entonces se eliminaron todos los programas de apoyo a las mujeres, los refugios, los centros de justicia, etcétera, etcétera. Entonces, las estancias infantiles, ¿cómo desaparecer las estancias infantiles? Que era lo que más le ayudaba a las mamás solteras, a las jefas de familia, a que cuidaran a sus hijos mientras ellas trabajan para mantenerlos. Entonces, todo esto, entonces voy a convocar a las mujeres, las estoy convocando a que juntos construyamos un nuevo rumbo para México, un nuevo futuro que es posible. Y personajes como Núñez, por ejemplo. A mis compañeros, claro. Todo ¿Tienes relación con él? Por supuesto que sí. Sí, comunicación claro, continua. Arturo Núñez es un intelectual, es un gran pensador, es un hombre muy capaz. Yo no juzgo cómo fue como gobernador, pero él como persona es extraordinaria persona y es mi amigo. Pero también voy a convocar a muchos que ya se fueron del PRD, a que sepan que aquí hay un espacio, que podemos caminar juntas y juntos. Ayer mismo, anoche que llegué, saludé a una compañera de acá que fue diputada local y que renunció al partido, pero le dije, a ver, este no es un tema partidario, este es un tema de un proyecto y una propuesta que estoy planteando de cara a la nación, acompáñenme. Y se está sumando mucha gente, Emanuel, más allá de la frontera partidaria. Aquí en Tabasco habrá alguien al frente de este movimiento que estás encabezando, entiendo, en torno a tu persona y a tu aspiración. Parte de lo que vamos a trabajar hoy para dejar ya una comisión que ¿hay algún vaya nombre trabajando. Que nos puedas adelantar? No, porque primero necesito platicarlo con ella y no vaya a embarcar a alguien, luego me diga que no. Okay. Pero sí voy a dejar una comisión ya establecida, mujeres y hombres, porque voy a regresar a Tabasco. Esta ya no quise cancelarlo, entre otras, te lo juro. Tenía muchas ganas de platicar contigo, tener esta charla en este espacio que además pues se escucha mucho, es muy escuchado. Felicidades por ello, Manuel. Pero voy a regresar muy pronto, 2 o 3 días, porque quiero recorrer municipios, encuentro con ciudadanos, sectores y demás, en la ruta de esta construcción este desafío que me he planteado. ¿Cómo se va a financiar todo este recorrido por el país? A través de aportaciones de amigos. ¿Cómo he hecho yo mi carrera política, distintas aspiraciones? Apoyo de amigos, amigas que tuve, que tengo y que me seguirán apoyando. ¿Cómo se va a manejar esto? A través de una asociación civil que además tiene registro, bueno, no me lo han entregado todavía, para recibir donaciones deducibles de impuestos, todo transparente y demás. Por ahora me estoy pagando yo mi boleto. ¿Serán aportaciones que hagan quienes simpaticen contigo? Sí, en el y marco de ahí de la ley se canalizará el recurso para poder solventar. Pagar un boleto, pagar la gira por el hotel, país. El traslados por tierra y demás. Así será, con toda transparencia y con toda ¿cómo se llama? Apertura. ¿Tu relación con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación? Fíjate que tengo una buena relación con su familia en general. Sabrás que yo fui compañero durante 9 años de Rosalinda López Hernández, hermana del actual secretario de Gobernación, y siempre tuvimos una relación muy cercana. Cuando venía yo a Tabasco, me hacían favor de invitarme a su casa, a la casa familiar, a la casa materna, paterna, y comía y demás. Muy bien, muy buena relación.
Hubo distanciamientos, obviamente yo he sido muy crítico de la T4, y entonces pues hubo distanciamiento. Nos tocó ser gobernadores juntos. Debo de decirte que Adán Augusto siempre fue muy atento y amable conmigo, a pesar de mi postura en las reuniones de gobernadores, y que soy muy crítico y muy directo. Yo soy muy directo en las cosas y mis diferencias las digo. No soy calentano, yo soy directo y abierto y franco, pero él siempre fue muy respetuoso y muy atento conmigo. Entonces no tenemos una relación muy fluida. Pues, yo no tengo un cargo público, ni mucho menos, pero buena relación. Las 9:33, Gaudiano deja el PRD, Gaudiano es amigo tuyo. Muy amigo mío. Muy amigo tuyo, y decide irse a la aventura Movimiento Ciudadano. Me la comunicó con oportunidad. Obviamente yo respeto lo que deciden mis amigas y amigos, no comparto a veces cosas. A mi juicio, ese paso no verá correcto, no porque MC sea un mal partido. Yo respeto mucho y admiro a Dante Delgado, pero sentía que de haber sido candidato a gobernador, que sacó en el 18 un ambiente muy difícil, y más en Tabasco, hermano, donde evidentemente el entonces candidato y hoy presidente pues tenía mucho respaldo. Era una empresa muy difícil y fue candidato a gobernador y sacó creo que 18 o 20 puntos. ¿Cómo te regresas pues con mucho respeto a un partido que en Tabasco, no sé, debe traer 4 puntos? Entonces, pero bueno, él ya no se sentía cómodo en el PRD, se sintió maltratado y demás, y bueno, tomó la decisión. Ha acusado que aquí Fósil tiene secuestrado al partido. Es mi amigo, y lo que él decida siempre lo voy a apoyar. ¿Qué quisiera yo para Gaudiano? Pues que sea gobernador del estado. Es un buen muchacho, hay toda una historia en torno a él y a su familia. Es un joven político muy inteligente, muy capaz. Conmigo fue diputado, fuimos diputados, logré que él presidiera la Comisión de Recursos Hidráulicos. Ya fue, ¿se debe a ti esto? Ya fue presidente municipal, la comisión sí, en la Cámara de Diputados, yo ayudé para que así fuera. Es más, en su momento el propio Arturo Núñez me pidió, yo era el coordinador de los diputados federales. Luego fue presidente municipal aquí del centro de Villahermosa y ha tenido toda una trayectoria. Hoy es nuevamente diputado federal. Es una gran persona, es mi amigo, es un hombre joven, visionario, muy inteligente. ¿Y sabes qué quisiera yo? Que sea gobernador de Tabasco. Si es gobernador de Tabasco, te acordarás de mí, creo que lo va a hacer. Gaudiano va a ser un buen gobernador. Ahora, Silvano, pero está en Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano ha dicho no queremos alianzas. Sí, están en una posición la así. Postura del senador Dante, que además sus razonamientos son lógicos, tiene razón. Yo difiero en que haya una postura inamovible, porque al final tenemos que pensar en Tabasco y tenemos que pensar en el país, pero si esa fuera la ruta, pues yo de todos modos voy a apoyar a Gaudiano, aunque solamente fuera candidato de MC, con mi apoyo cuenta. Esto es, aunque hubiese un candidato del PRD en Tabasco, Silvano Aureoles apoyará a Gaudiano si Movimiento Ciudadano lo postula. Vamos a esperar los tiempos. ¿Eso es lo que nos dijiste? Yo estaré siempre apoyando a mi amigo. Pero vamos a esperar, porque qué tal, y en lugar de ir separados, vamos juntos. ¿Qué tal si dice el PRD, oye, Gaudiano es un buen candidato, no le hace que lo postule MC, vamos a acompañarlo? Digo, especulaciones. Las combinaciones que pueden darse, los escenarios. Por eso te digo que hoy es muy temprano para hacer determinaciones. En política lo único seguro es lo que ya pasó. Pero tú sí tienes claro algo, vas con Gaudiano en el escenario que sea. Voy a apoyar a Gaudiano y voy a buscar que otros también lo apoyen, incluido el PRD. Las 9:36 a.m, te podría reclamar tu partido en caso de que se diera este escenario. Bueno, hay que esperar, digo, al final del día las decisiones las toman las dirigencias de los partidos y demás, pero hoy por hoy yo creo que Gaudiano es una buena carta para ser gobernador de Tabasco. Finalmente, Silvano, preguntarte, ¿eres un perseguido político por el gobierno de López Obrador? Yo espero que no.
¿Cómo te sientes tú? Yo me siento bien. No, me refiero, ¿qué observas? ¿Qué observas? El que nada debe, nada teme. Pero lo que ¿Sientes persecución? No, por lo menos, acuérdate que yo me reuní con el fiscal general de la República en el marco de todas estas cosas, porque sabía yo que iban a buscar los locales denunciarme. Y hecho, han presentado denuncias, pero fundamentalmente lo hacen con funcionarios que trabajaron conmigo. Entonces... no hay nada directo hacia ti en estos momentos. A mí que me involucre en algo, no lo hay. Y hasta ahora no hay ningún indicio de ello. Sería muy grave que así fuera, ¿no? De que hubiera persecución política. Pero en caso de que la hubiera, tampoco me rindo, ¿eh? Y yo voy a enfrentar lo que venga. Por amor a México, lo que venga. Mi país vale la pena, incluso la vida vale la pena. ¿Ese eslogan ya, por amor a México? Por amor a México, vale la pena porque sí se puede. Y el otro es claro que sí. 9:38. Silvano, muchas gracias. Cuéntanos, ¿tienes una rueda de prensa al rato a las 12? Tengo un encuentro con mujeres ahorita, tengo luego una conferencia de prensa, un encuentro con una comida con comunicadores, luego tengo un encuentro con empresarios con Canaco, y luego seguramente tendré algún encuentro con el obispo de Villahermosa. Y bueno, muchas actividades hasta que se agote el día. Bien, hoy y ¿cuándo te regresas? Me regreso en la noche porque se suspendió lo del fin de semana. Lo del fin de semana. Bien. Pero ya estoy programando para regresar. Espero me des oportunidad de volver a platicar contigo. Por supuesto, Silvano, mil temas que hay sobre la mesa. Un abrazo. Que es el tiempo que no nos alcanza. A Tabasco, a las mujeres y hombres de Tabasco. De verdad quiero mucho este estado. Y cuando pude, ayudé a gestionar y apoyar para que a Tabasco pues le llegaran algunos recursos y pudieran atender necesidades que siempre las hay, y siempre me voy agradecido porque me tratan muy bien en esta tierra, y de verdad, amor con amor se paga. Yo también quiero mucho a las tabasqueñas y a los tabasqueños. Es Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán y hoy aspirante a la candidatura presidencial. Futuro presidente de la República, mi querido Emanuel. Muchas gracias, Silvano. Gracias a mí.